Bendiciones, gloria a Dios por las palabras de Dios, las palabras proféticas. Qué tremendo es cuando Dios nos habla, cuando Dios trae una palabra sobre nuestras vidas. Mire, si hay algo que va a suceder con usted cuando viene al Centro Familiar Cristiano, es que Dios le va a hablar. Y yo siempre digo que muchas veces lo importante no es el que habla, sino más importante es el que escucha. Dios está dispuesto a hablarle, y una de las palabras proféticas para este mes es que es el mes para ser ejemplo. Número uno, Dios nos habló que es un mes para irnos a lo nuevo de Dios. Número dos, que es el mes para crucificar nuestra carne, morir al yo. Y en tercer lugar, un mes para ser ejemplo. Dios nos dio en la Biblia dos posiciones. La primera posición es la posición de cabeza y la segunda posición es la de reyes y sacerdotes. Deuteronomio 28:13 dice la palabra del Señor: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás por debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Y en segundo lugar, en Apocalipsis 5:10, la palabra de Dios nos dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Dios nos dio dos posiciones. La primera, una posición de cabeza. La segunda, una posición de reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar con autoridad conforme la palabra de Dios, pero sacerdotes para presentar nuestros cuerpos en sacrificio, para ofrecernos en sacrificio a nuestro Dios. Pero hay algo muy importante en este mes que Dios nos ha hablado, y que es el mes para ser verdaderos ejemplos. Los sacerdotes y los reyes, las cabezas, nosotros somos los primeros que tenemos que ser ejemplo. ¿Qué es ser ejemplo? ¿Qué es ser ejemplo? Persona, escucha bien, persona, acción o conducta que pueden inclinar a otros a que los imiten. Quiere decir que cuando usted hace algo, puede inclinar que otro le imite, y vaya que sucede. Hay mucha gente que le está mirando a usted. Nos mira nuestra familia, nos miran en la iglesia, nos miran en el lugar de estudio, nos miran en el lugar de trabajo, nos miran y siempre va a haber alguien que te va a imitar. Ahora, cuando uno es un hijo de Dios, se tiene que levantar, porque la palabra de Dios te dice: levántate. La palabra de Dios dice: resplandece. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La palabra de Dios dice que te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Pero nosotros, como cabezas, como sacerdotes, necesitamos levantarnos como ejemplo. Esta es la palabra que acompaña al sacerdote y al que es cabeza: ejemplo. El padre tiene que ser ejemplo para sus hijos, ejemplo para su esposa. El hombre es el primero que tiene que orar, que leer la palabra, que servir a Dios. La mujer es la primera que tiene que enseñarle a los hijos cómo se hacen las cosas de Dios, cómo se vive. El líder es el primero que tiene que enseñarle a las que están en las casas de paz, el mentor a sus discípulos. El primero que tiene que decirle: en este mes yo estuve sirviendo al Señor y Dios hizo esto. Yo fui el primero en sembrar para la radio. Yo fui el primero en diezmar, porque Dios no quiere que nos escondamos. Dice la palabra: serás cabeza, no cola, y estarás encima solamente. Dios te dice: mostrate. Es el tiempo de mostrarte. Y la palabra de Dios nos habla que cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida, le dice Dios a Josué que los sacerdotes vayan delante. Y Josué le dice a los sacerdotes: tomen el arca, pasen adelante del pueblo, y el pueblo los seguirá. Y dice la palabra, oí bien: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de ellos. O sea que dice la palabra de Dios que primero iban los sacerdotes y el pueblo los seguía. Dios no te llamó a ser pueblo.
Dios te llamó a ser sacerdote. Dios nos llamó a ser los primeros en orar, los primeros en sacrificar, los primeros en ser ejemplo. Tú tienes que decir como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Se anima usted a poder decirle a su familia, imítenme, a sus discípulos, a todos los que están a su alrededor, imítame a mí que te va a ir bien? Esto es lo que Dios está buscando. Marzo es el mes para que seas el primero, para que te levantes como ejemplo en adoración, en servicio, en buscar las almas, en poder ser fiel en las leyes financieras. Levántate como un ejemplo, crucifica la carne, haz la voluntad de Dios y el resto lo va a hacer el Señor. ¿Qué te parece si oramos en esta hora? Cerrá tus ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Así que cerrá tus ojos. Yo voy a orar a Dios por tu vida. Gloria a Dios en esta hora para que puedas vivir esa palabra profética que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cerrá los ojos. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Te adoramos. Padre, yo bendigo toda vida en esta hora. En el nombre de Jesús, siento la presencia del Señor. Siento que la presencia de Dios viene sobre tu vida. Recibí allí. Levántate como ejemplo. Yo te saco de atrás. Yo te saco del medio. Y yo te pongo adelante. Y yo te pongo encima, te dice el Señor. Serás cabeza. No serás cola, estarás encima solamente. Aleluya. Te bendigo para que ya no estés atrás, para que no estés escondido. Levántate, resplandece. Es el tiempo de mostrarle al mundo que tú eres ejemplo. Muéstrale a la iglesia, en medio de una iglesia mundial que está manchada y arrugada. Mostrarle que sos ejemplo. Mostrarle al diablo que sos ejemplo. Cuando el diablo ve un ejemplo, se va. Cuando el diablo ve que alguien es hipócrita, se le mete adentro. Yo te bendigo para que puedas vivir esta palabra profética. Es el mes, marzo, para que seas ejemplo para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios a vivir esta poderosa palabra. Somos ejemplos. Nos están mirando. Bendiciones.